Hola, soy Sara Zurita Martínez y en esta videoclase estaremos hablando de las organelas celulares. El contenido de esta videoclase será ¿qué son las organelas celulares? Vamos a ver el sistema membranoso y vamos a ver organelas sin membrana. ¿Qué son las organelas celulares? Acá en este dibujo vemos dos tipos de fotos, dos tipos de células, una célula procariota y una célula eucariota, y vamos a definir a las organelas celulares como estructuras contenidas en el citoplasma de las células procariotas y eucariotas que tienen una forma y funciones especializadas, bien definidas y diferenciadas. Se encuentran mayormente en las células eucariotas por ser una célula más compleja. Pero por otra parte, la célula eucariota también tiene organelas, aunque es muy sencilla y tiene muy pocas organelas. Vemos acá, ya lo vimos anteriormente en la clase de bacterias, una célula procariota, vemos qué sencilla que es, mientras que acá en este dibujo vemos una célula eucariota animal a la izquierda y una célula eucariota vegetal a la derecha, y vemos su complejidad. Vamos a decir entonces que las células pueden ser procariotas o eucariotas y a su vez las eucariotas se dividen en animales y vegetales, según el tipo celular, la cantidad de organelas que poseen y la diferencia entre ellas. Vamos a ver entonces que las organelas celulares se clasifican en dos tipos, aquellas organelas membranosas, es decir, que poseen membrana, y aquellas organelas que no poseen membrana, que las denominamos estructuras celulares. Bien, acá en este gráfico estamos viendo todo el sistema endomembranoso, es decir, todas aquellas organelas que presentan membrana, como por ejemplo el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, las vesículas de secreción. Vamos a iniciar hablando por el núcleo celular. El núcleo tiene la función de controlar la actividad de toda la célula, del metabolismo, del crecimiento, la síntesis de proteínas y la propia división celular. En el núcleo se sintetiza el ADN en un proceso denominado replicación o autoduplicación. Acá también se transcribe el ADN a ARN. Vemos que en su estructura posee una envoltura nuclear de doble membrana. Posee entre ambas membranas un espacio perinuclear y por abajo de la membrana interna posee una lámina nuclear. Dentro del núcleo encontramos el nucleoplasma o carioplasma. También encontramos la cromatina, que es el ADN, y encontramos una estructura denominada nucleolo. La forma, el núcleo puede ser redondo o oval o elíptico. Su volumen es relativo al tamaño de las células. La posición puede ser central en la célula, pero también puede estar cercano a la membrana celular. Depende del tipo de célula. Posee un diámetro promedio de 5 micras. Luego continuamos con el retículo endoplasmático. Este retículo puede ser rugoso o liso. En el caso del retículo endoplasmático rugoso, presenta ribosomas adheridos a la superficie y eso es lo que le da esta característica de rugoso. En su estructura, el retículo endoplasmático rugoso está constituido por una pila de membranas que en su pared exterior presentan ribosomas adheridos. La luz o el lumen de las cisternas presenta continuidad con la luz del espacio intermembranoso nuclear llamado cisterna perinuclear. Es decir, que la luz del núcleo, del espacio intermembranoso nuclear, se continúa con la parte interna o la luz del retículo endoplasmático rugoso. Asimismo, tiene continuidad física con la luz del retículo endoplasmático liso, es decir, que es un sistema de membranas continuo. La función del retículo endoplasmático es participar en la síntesis de todas las proteínas que deben empacarse o trasladarse a la membrana plasmática o a la membrana de algún orgánulo u organela. También lleva a cabo modificaciones posttraduccionales, esto lo veremos en la clase de proteínas,
de las proteínas, entre ellas la sulfonación, el plegamiento o la glucosilación. Además, los lípidos y las proteínas integrales de todas las membranas de la célula son elaboradas por el retículo endoplasmático rugoso. Entre las enzimas producidas se encuentran las lipasas, las fosfatasas, las adeneasas, las hidrolasas, entre otras. El retículo endoplasmático liso consiste en un entramado de túbulos de membrana interconectados entre sí, que se continúan de las cisternas del retículo endoplasmático. No contienen ribosomas asociados a la membrana. Su función está involucrada en una serie de importantes procesos celulares, de los que en orden de importancia podemos destacar la depuración de sustancias como la función del hígado, la síntesis de lípidos, esteroides o ceras, la desfosforilación de la glucosa 6-fosfato, y también funciona como un reservorio intracelular de calcio. Vemos acá dos gráficos muy bonitos en 3 dimensiones de lo que es el núcleo, acompañado por el retículo endoplasmático rugoso, por el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi y las vesículas, estas vesículas ya acercándose a la membrana plasmática. En este caso es una vesícula de secreción, es decir, que libera al medio su contenido. Y acá un poco más ampliado aún, vemos la envoltura nuclear, adelante, posteriormente sigue el retículo endoplasmático rugoso con la presencia de ribosomas y luego el retículo endoplasmático liso. Vamos a hablar del aparato de Golgi. Su estructura es un sistema de cisternas apiladas, bien, son compartimentos rodeados de membrana y vesículas que se localizan en el citoplasma de las células. Vemos acá la estructura. Su organización consta con 3 niveles de organización: cisternas, dictiosomas y el complejo de Golgi. Como función vemos que clasifica, madura y transporta proteínas a 3 destinos diferentes: a los lisosomas, a la membrana plasmática o a vesículas secretoras. Otras funciones que tiene el aparato de Golgi es que de él se desprenden vesículas que migran a la membrana plasmática externa. Generalmente se encuentra en las terminaciones del retículo endoplasmático liso. Ahí comienza el aparato de Golgi. Este organelo sintetiza carbohidratos, como por ejemplo el polisacárido que forma el mucus. Además separa las proteínas de los lípidos que llegan del retículo endoplasmático y las modifica para formar otras moléculas más complejas. Participa también en la formación de lisosomas que contienen enzimas digestivas, así como el acrosoma, que es una estructura del espermatozoide que permite la penetración en el óvulo. Acá vemos una imagen del aparato de Golgi. Presenta una cara cis, una cara trans, estas caras denominadas dictiosoma. Acá vemos una vesícula de secreción saliendo del aparato de Golgi y acá vemos vesículas intermedias que van de un lugar a otro. Vamos a hablar de los lisosomas. Los lisosomas son estructuras esféricas rodeadas por una membrana producidas por el aparato de Golgi. El lisosoma contiene enzimas digestivas empleadas para digerir macromoléculas como los lípidos y las proteínas. Estas enzimas son activas a un pH muy ácido. Bien, ayudan al recambio y a la renovación de los componentes celulares. También destruyen células viejas, es decir, que participan en el reciclado celular. Solamente se encuentran en las células animales. Los peroxisomas son vesículas grandes, también rodeadas de membrana, y deben su nombre a la capacidad de producir peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Son abundantes en la célula hepática. Este orgánulo es oxidativo y el oxígeno molecular actúa como sustrato para la formación de peróxido de hidrógeno.
Acá se degradan ácidos grasos de cadena muy larga, ácidos grasos de cadenas ramificadas, intermediarios de ácidos biliares, en el hígado, aminoácidos y poliaminas. En las plantas también hay glioxisomas que convierten los lípidos en azúcares en las semillas en germinación. Es decir que tanto los lisosomas como los peroxisomas tienen actividades degradativas. Bien, vamos a ver un orgánulo, una organela muy importante que es la mitocondria, que también la veremos en otra clase más adelante. Esta estructura posee una doble membrana celular, la externa es lisa y la interna tiene una serie de pliegues que se van hacia el interior llamadas crestas mitocondriales donde se realiza la respiración celular. Adentro de su matriz mitocondrial también contienen ADN. Es una de las organelas que contiene ADN aparte del núcleo. Su función es participar en la respiración celular. En la matriz mitocondrial, es decir, la parte de adentro de la célula, de la mitocondria, se lleva a cabo el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Bien, y en las crestas mitocondriales, en estas invaginaciones que tenemos, se lleva a cabo la respiración celular y la fosforilación oxidativa. Vemos también que hay estructuras denominadas plastidios. Estos son organelos exclusivos de las células vegetales y de algas. Bien, se dividen en cloroplastos, que son los más conocidos, cuya función es almacenar clorofila, los cromoplastos, que almacenan pigmentos de colores, bien, el sufijo cromo significa color, y los leucoplastos, que almacenan amiloplastos, oleoplastos y proteinoplastos. La palabra leuco significa blanco. Bien, vamos a hablar de los cloroplastos, un tipo de plastidio. Esta organela posee doble membrana, una membrana externa que lo delimita y otra membrana interna que se repliega hacia el interior, en donde se encuentran los tilacoides. Tenemos una estructura denominada grana, que es el aplanamiento de tilacoides, como vemos acá. Tenemos una estructura denominada estroma, bien, que es la cavidad interna del cloroplasto que rodea a los tilacoides, donde también hay ADN y ribosomas, es decir, un organelo más que posee ácidos nucleicos. Después tenemos la clorofila, que es el pigmento que permite que sustancias orgánicas que contienen energía se transformen en compuestos orgánicos ricos en energía, en un proceso denominado fotosíntesis. Los cloroplastos, como las mitocondrias, poseen un genoma propio, por esta capacidad de decir que tienen ADN. Los cloroplastos, bien, además se desempeñan en una función mucho más esencial que las mitocondrias. En ellos ocurre la fotosíntesis. Este proceso, acompañado de la liberación de oxígeno, consiste en utilizar la energía de la luz solar para activar la síntesis de moléculas de carbono pequeñas y ricas en energía. En este proceso se libera oxígeno, como decíamos anteriormente. Esa es la importancia de la fotosíntesis que se realiza en los cloroplastos. Vamos a ver otra organela, también membranosa, tiene una membrana simple, es una organela redonda y tiene una función muy importante que es la regulación osmótica, es decir, expulsan el exceso de agua del interior hacia el exterior de la célula. Contienen además enzimas digestivas. La vacuola es una organela muy importante en la célula vegetal, ya que le permite mantener su forma y su turgencia. Vamos a pasar a las estructuras no membranosas. Entre ellas podemos mencionar primero a los ribosomas, que son estructuras globulares,
carentes de membrana están formados químicamente por varias proteínas asociadas a ARN ribosómico procedente del nucleolo. Son dos subunidades, una mayor y una menor. Estos pueden encontrarse ligados a la membrana del retículo endoplasmático rugoso o sueltos en el citoplasma. Además, también se pueden encontrar unidos entre sí en una estructura denominada polirribosoma. ¿Qué función tienen los ribosomas? En ellos se lleva a cabo la síntesis de proteínas a partir del ARN mensajero y del ARN de transferencia, los aminoácidos y la energía en forma de ATP. Los ribosomas del citoplasma forman proteínas que se utilizan o se almacenan dentro de la célula. Las proteínas sintetizadas por los ribosomas ligados al retículo endoplasmático son secretadas o se incluyen en las membranas celulares. Acá vemos una imagen ampliada del retículo endoplasmático rugoso con ribosomas que están asociados entre sí. Vemos un polirribosomas y acá vemos también un ARN mensajero. También la célula posee otro tipo de estructura que no es membranosa, que es el citoesqueleto. Esta estructura es un tramado tridimensional de proteínas que provee soporte interno a las células, ancla las estructuras internas de la misma. Bien, nosotros por ahí creemos que las estructuras de la célula están flotando, pero no es así, están contenidas en esta estructura tridimensional denominada citoesqueleto. Es una estructura dinámica que mantiene la forma de la célula, facilita la movilidad celular usando estructuras como los cilios o los flagelos y desempeña un papel importante en el transporte intracelular, por ejemplo, en el movimiento de las vesículas o de los organelos. Y también participa en la división celular. Vemos acá una foto ampliada del citoesqueleto, en la parte de abajo la membrana plasmática que recubre a toda la célula y vemos que sostiene distintos tipos de organelos, en este caso tenemos una mitocondria, y este citoesqueleto está formado por tres tipos de estructuras: los filamentos intermedios, los microtúbulos y los filamentos de actina, es decir que tiene tres componentes. Bien. Como dije anteriormente, es una estructura, es un sistema del citoplasma dinámico formado por distintos tipos de fibras, sostiene la membrana plasmática y forma carriles por donde pueden desplazarse las distintas organelas o las vesículas o cualquier elemento del citosol. Es sometido a reordenamientos constantes capaces de producir movimiento. Su función es darle un apoyo estructural a la célula para mantener su forma. Como dije anteriormente, tiene tres componentes: los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Veamos acá entonces los microfilamentos. Determinan muchos movimientos celulares conocidos con el nombre de corriente citoplasmática. Estos movimientos se denominan corriente citoplasmática. La función de los microfilamentos de actina, por ejemplo, participan en la contracción muscular, en la formación de pseudópodos, en el mantenimiento de la morfología celular, participan en la citocinesis de las células animales, es decir, en la división celular. Cuando la célula se está dividiendo en dos, se forma un anillo contráctil que permite que la célula se divida en dos. Ese anillo contráctil está formado por microfilamentos de actina. También vamos a ver los filamentos intermedios. Las proteínas que conforman este filamento, como la citoqueratina, la vimetina, los neurofilamentos, la desmina, la proteína fibrilar ácida de la glía, dependen del tejido en el que se hallen. Es decir, su constitución de estos filamentos intermedios está dada por la ubicación de la célula.
Su función principal es la organización de la estructura tridimensional interna de la célula. Por ejemplo, forman parte de la envoltura nuclear y de los sarcómeros. También participan en algunas uniones intercelulares como los desmosomas. Vemos también los microtúbulos, acá abajo, una estructura un poco más grande, se hallan en las células eucariotas, están formados por la polimerización de un dímero de dos proteínas globulares, la alfa-tubulina y la beta-tubulina. Ellos intervienen en diversos procesos celulares que involucran el desplazamiento de vesículas de secreción, el movimiento de organelas, el transporte intracelular de sustancias y también en la división celular, tanto en la mitosis como en la meiosis, ya que forman parte del uso mitótico. Vemos también una estructura muy particular denominada pared celular. Esta pared se halla presente en células vegetales, algas y hongos, no así en las células animales. Bien, es una capa muy rígida que rodea la célula por fuera de la membrana plasmática. Está constituida por fibras de celulosa que le dan rigidez y resistencia, bien, en el caso de las células vegetales, y una matriz constituida por hemicelulosa, pectina y proteínas. Esta pared celular proporciona soporte y una protección adicional, da apoyo mecánico y rigidez a la célula, evita que la célula estalle y además proporciona una protección contra los organismos patógenos. Vemos acá la pared celular eucariota. En las células vegetales se encuentra rodeada por celulosa, hemicelulosa, pectina y proteínas en menor cantidad. En el caso de los hongos, que también son células eucariotas, no todas las especies de hongo poseen pared celular, pero en caso de que lo tengan, se componen de glucosamina y de quitina. Recuerden, en las células vegetales, la pared celular se compone por celulosa y en el caso de los hongos, la pared celular se compone de quitina y glucosamina. Bien, la quitina es el mismo glúcido que le da dureza a los exoesqueletos de los insectos, es decir, al caparazón de los insectos. Su función es dar forma, soporte y estabilidad celular. Limita la entrada de moléculas que pueden ser tóxicas. En el caso de las células vegetales, protege a las células de virus, bacterias y hongos. Y en el caso de los hongos, los protege de los fungicidas sintéticos o producidos por las mismas plantas. Además, regula la presión osmótica y es un almacén de carbohidratos para la planta. Vemos además que las células procariotas también tienen pared celular. En este caso, la pared celular está constituida por péptidoglicano. La función de esta pared es mantener la forma de la célula, contrarrestar el efecto de la presión osmótica y proporciona soporte para los cilios o flagelos. Las bacterias pueden tener dos tipos de pared celular, las denominadas gram positivo y las denominadas gram negativo. Los invito a ver la clase de bacterias para mayor información y detalle sobre este tipo de pared celular. Bien, espero que les haya gustado mucho esta clase. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el recuadro y muchas gracias por su atención.